Les da la más cordial bienvenida al Seminario de Actualización Permanente en Investigación SPAC 2021. A continuación, tenemos la conferencia Experiencias en la consolidación de programas de posgrado de calidad internacional, la cual es impartida por la doctora Erika Chávez Nungaray. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales FEIRI de la Universidad Autónoma de Baja California desde el año 2008. Es maestra en Economía Regional y doctora en Ciencias Económicas. Sus líneas de investigación se refieren a estudios urbanos, valoración económica y bienestar. Es autora de 2 libros, además de múltiples publicaciones en revistas arbitradas e indexadas. Ha sido investigadora responsable y o asociada en 6 proyectos de investigación con financiamiento de UABC. Ha realizado estancias de investigación internacional en España y Estados Unidos. Ha sido evaluadora de posgrados en el PNPC del CONACYT. En los últimos 2 años ha colaborado con el programa de corte urbano transfronterizo de intervención social sobre educación binacional Near Peer en Tijuana, con el Center for US Mexican Studies de la Universidad de California, San Diego, UCSD. Actualmente es coordinadora de investigación y posgrado de la FEIRI y coordinadora del doctorado en evaluación de la UABC. Bienvenida y pues muchas gracias por acompañarnos. El micrófono es suyo, doctora. Muchas gracias, estimado David. ¿Sí me escucho de forma correcta? Correctamente, doctora. Muchas gracias. Bueno, en principio agradezco tan amable presentación que ha realizado sobre su servidora. Y bueno, para mí es un gran placer saludarles el día de hoy a la comunidad que nos acompaña a través de las diferentes plataformas, a través pues también de este público virtual que cada día es más importante, ¿no? En términos de esta retroalimentación y el objetivo pues principal del seminario permanente, como se ha denominado, de actualización en la investigación. Y particularmente agradezco la invitación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología a mi colega y amigo, el doctor Francisco Armendáriz López, quien muy amablemente me ha extendido esta invitación y que me siento muy cómoda, ¿no? al compartir este tipo de anécdotas, ¿no? Como él me ha sugerido, ¿no? Hablar de las experiencias que se tienen desde la otra unidad académica, desde la unidad académica que también pues es parte de esta gran institución que es la Universidad Autónoma de Baja California y que bueno, tenemos como fin apoyar, fomentar la calidad de los programas de posgrado. Asimismo, pues felicito, ¿no? A la comunidad que está bajo la coordinación del doctor Armendáriz, ¿sí? Del programa pues de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño, por crear estas sinergias, ¿no? En pro de la calidad del programa y sobre todo el tener programas con impacto, ¿no? Con impacto en su comunidad, con impacto hacia afuera y con fuertes impactos también en los desarrollos del país. Entonces encontramos en principio esta parte, ¿no? La parte que tiene que ver con esta retroalimentación y lo interesante que es poder dialogar por esta vía con ustedes, así que de antemano estoy a la mejor disposición de generar un diálogo y de, por supuesto, responder inquietudes que tengan a bien realizar al final de la charla y posteriormente, con mucho gusto, comparto mi correo electrónico y en ese sentido, pues, dicho esto, pues pasaré a hacer reflexiones, ¿no? En 3 sentidos, ¿no? El primer sentido es el contexto histórico en el cual se desarrollan los programas de posgrado en la unidad académica, que es la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, donde laboro. En segundo sentido, pues hablar un poquito del modelo de evaluación del CONACYT en este marco de los programas de posgrados de calidad y qué son los aspectos claves que tenemos que considerar como
como coordinadores, como comunidad, ¿no?, académica, como comunidad estudiantil, como administradores, y es un sistema colegiado el cual fluye, ¿no?, hacia ese momento en el cual denominamos evaluación, ¿sí?, y consolidación de los programas, y con ello la retroalimentación que tenemos que hacer al interior cuando somos evaluados externamente. Entonces, en esa segunda parte sí hablar un poquito del modelo de evaluación del CONACYT, y en tercera instancia, pues comentar algunas de las experiencias que ha tenido la FEIRI, por citar de forma abreviada a mi unidad académica en esta parte, ¿sí? Y finalmente, pues algunas conclusiones que creo importante retroalimentar con ustedes, y siendo pues sinceras, ¿no?, en esta parte de que seguimos aprendiendo como facultad, su servidora sigue aprendiendo como coordinadora, y bueno, reitero mi gusto por retroalimentar lo que hemos aprendido en este trayecto. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos del contexto histórico de una unidad académica, de una instancia importante donde fluyen, ¿no?, comunicaciones, donde hay interrelación, donde hay un proyecto, un plan de trabajo a mediano, largo plazo, pues denotamos las características de por qué internacionalizarnos, ¿no? No es un tema de moda, sino es un tema también de generar una cultura, ¿no?, hacia la internacionalización y ver las bondades de la misma. También cabe remarcar pues que es un proyecto de largo plazo, es un proyecto que da resultados importantes y así se canalizan. Entonces estamos hablando en el marco pues de una unidad académica que precisamente en este mes cumplimos 60 años de fundación, y que han sido 60 años desde 1961 al 2021, donde pues hemos tenido importantes resultados y también importantes aprendizajes, porque hemos vivido coyunturas económicas nacionales e internacionales, por supuesto realidades regionales y transfronterizas, y hemos estado adaptándonos en los tiempos, ¿no? Y bueno, sumando esfuerzos diarios, colectivos, experiencias, y toda una visión de liderazgo con compromisos reales a nivel de la colectividad y también a nivel individual. Y lo voy a remarcar así porque cuando su servidora llegó a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, llegué como estudiante de doctorado, ¿sí? Y egresé integrándome y tomando la oportunidad para ser profesora de tiempo completo, ¿sí?, con un paréntesis de experiencia a nivel asignatura. Lo menciono así porque soy parte de ese proyecto de internacionalización. Cuando estudié el doctorado en Ciencias Económicas, que hoy es uno de los programas reconocidos por el CONACYT en el nivel de competencia internacional, fui la primera beca mixta, la entonces beca mixta que otorgaba el CONACYT y que hoy le llama becas de movilidad, ¿sí? La primera beca mixta que se otorgaba al programa, y que era un gran logro, ¿no?, que se dieran intercambios. Posteriormente se dieron mucho más a Europa, a Asia, y actualmente pues se tiene todo un abanico de destinos muy importantes, tanto para estudiantes como para profesores. Entonces, fue posible, ¿no?, esta acción de vinculación, esta evidencia de movilidad, precisamente por los esfuerzos previos, por esa visión de liderazgo, ¿no?, de apostarle a los programas de posgrado e insisto, a esta cultura de la internacionalización, a encontrar beneficios mutuos en esta dirección y tejer, ¿no?, esa red de redes para beneficio de la comunidad de estudiantes, profesores y, por supuesto, obtener reconocimiento de los egresados. Entonces, en esa anécdota muy breve les menciono que al integrar, ¿no?, la labor en la FEIRI en 2008, inicié como coordinadora de la maestría en evaluación. Hoy en día la coordinación de la maestría en evaluación está a cargo del doctor José García Gómez, también compañero querido mío y quien está pues sosteniendo este programa ya en el nivel consolidado. Entonces,
la oferta, ¿no? Un tanto para seguir compartiéndoles el panorama de la facultad. Es oferta de programas de posgrado desde 1961 a la fecha. Son 8 programas de posgrado, 4 maestrías y 4 doctorados. Inicio mencionándoles la maestría y doctorado en ciencias económicas. Tenemos también el programa de maestría y doctorado en negocios sociales, maestría y doctorado en estudios del desarrollo global y, por supuesto, la maestría y doctorado en evaluación, cada uno con una trayectoria distinta, por supuesto, desde su creación hasta el nivel de reconocimiento actual, cada uno incidiendo, ¿no? en diferentes esferas de impacto de acuerdo a sus líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pero digamos es una oferta que se ha construido desde los 90, porque, por ejemplo, si hablamos de la maestría en evaluación, su antecedente es la especialidad en evaluación, ¿sí? De los 90. Si hablamos de la maestría en ciencias económicas y el doctorado también en esa área, pues hay una maestría en asuntos internacionales que también se ofertó en los 90. Y entonces fuimos transitando, ¿no? Hasta llegar a esta oferta. Entonces es una oferta muy variada, los programas son escolarizados, ¿sí? Y otra característica de ellos es que hay 4 programas que son de orientación profesional y 4 de orientación hacia la investigación, lo cual envuelve retos para toda la comunidad, ¿no? Que integra desde el núcleo académico, la comunidad de estudiantes, los cuerpos académicos que sostienen estos programas y, bueno, los retos que genera, ¿no? El conocimiento del mercado laboral, el conocimiento también de los criterios, ¿no? que se alinean a estas recomendaciones que nos han brindado y que nos gusta, ¿no? Nos gusta ser evaluados externamente y esa es otra característica de la internacionalización, el que te evalúen, ¿no? Y el evitar tanto la endogamia, el incesto académico y el ver, ¿no? Bajo otro panorama que es el profesional, ¿sí? Los problemas, ¿no? Los problemas trascienden, así como existen fronteras, ¿no? Nacionales y político-administrativas, pues también existen problemáticas que traspasan fronteras y que como estudiosos en nuestras áreas, pues estamos conscientes que existe una oportunidad, ¿sí? De colaborar con actores, ¿sí? A través de estas fronteras para atender estas problemáticas, desafíos de una forma transfronteriza, ¿no? Como se espera o de una forma global como se atienden y se deben de reconocer las problemáticas. Entonces, un cambio muy importante de visión tradicional no es lo que el académico cree que debe de, ¿no? Marcar la agenda de un programa, sino que es la serie de acontecimientos reales lo que va a enmarcar precisamente las dinámicas. Y bueno, por el tema, ¿no? del tiempo, sí quisiera en este primer apartado que les menciono de esta charla, insistir, ¿no? Insistir en que los resultados de la consolidación de programas de posgrados de calidad internacional pues obedece a un resultado, insisto, de trabajo colegiado, de compromisos reales a nivel de programa y a nivel de habilitación individual académica, de liderazgos y de un esfuerzo diario, un total esfuerzo diario que tenemos que tener, ¿no? Como parte de este trabajo colegiado y de visión de beneficios mutuos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la facultad en suma, tenemos 428 egresados de maestría y 269 egresados de doctorado. Dicho esto, pues tenemos programas muy consolidados, como 3 programas que están reconocidos por su competencia internacional ante el CONACYT y otros programas que son ¿no? formados de forma reciente, como el doctorado en evaluación, que fue un esfuerzo colectivo con FCTEC y FEIRI, lo cual me llena mucho de entusiasmo porque vamos avanzando de forma muy positiva. Y también tenemos el programa de maestría y doctorado en negocios sociales, que son los más recientes de
de la facultad y que estamos apenas teniendo egresados. Entonces, es una comunidad muy, muy interesante en cuanto a los retos que se enfrentan, tanto por la orientación como por las áreas de impacto, ¿sí? Y de inserción laboral de nuestros egresados. Entonces, ese es el panorama, una construcción histórica de 6 décadas, ¿sí? Y que hemos ido retroalimentando. No ha sido fácil, ¿no? No ha sido natural el proceso, entendiendo como nos formamos en reciente creación y seguimos en desarrollo, luego somos programas consolidados inmediatamente de competencia internacional, ¿no? Ha habido procesos complejos, ¿no? Por los pares que nos han evaluado, hemos ido a réplicas en algunos casos, pero afortunadamente se ha dado ¿no? El diálogo y sobre todo la apertura, ¿no? A nuevas áreas de conocimiento, a áreas nuevas, inclusive a nivel nacional, como es en el área de la evaluación o como nos tocó, y claro, a los coordinadores anteriores, el desarrollar, ¿no? El tema de qué era la globalidad, ¿sí? Y que se reconoce fuertemente su labor en esta construcción, ¿no? Y el reconocimiento de estos programas en competencia internacional. Entonces, es una herencia histórica esta parte. Y bueno, como segundo punto, sí mencionar que parte de esta consolidación obedece a un seguimiento puntual del modelo del PNPC, ¿sí? Sabemos que ha habido últimamente foros, una discusión sobre las categorías, criterios y parámetros que van a ser y que son los lineamientos a los cuales nos regimos como programas de posgrado que buscamos calidad y beneficios a la comunidad, por ejemplo, de estudiantes y reconocimiento a la universidad por obtener ¿no? Estas evaluaciones positivas. No ha sido sencillo en estos, ¿no? 13 años que he visto un tanto cambios en el modelo de evaluación del PNPC. No ha sido sencillo porque cada vez se solicitan especificaciones muy, muy importantes, tanto en resultados de los programas como el nivel de habilitación de los núcleos académicos. Y al respecto quisiera citar que dentro de las, ¿no? 5 categorías que tiene el modelo del PNPC del CONACYT, quien también tuvo su impacto fuerte en la evaluación de los programas en México ¿no? En los años 2000 y principalmente en esta cultura de la evaluación de los programas, hay 5 categorías, ¿no? Para poder llegar a lograr este nivel de competencia internacional. Se dice fácil, pero son retos fuertes. Por ejemplo, si nos vamos a los últimos datos que publica el CONACYT en su portal, encontramos, ¿no? Que dentro de esta atmósfera donde hay un nivel de reconocimiento de competencia internacional, existen 276 programas, indistintamente del área de conocimiento, dentro de este padrón de excelencia. 276 programas. ¿Qué pasa si nosotros revisamos o echamos una mirada a Baja California? De estos programas, ¿sí? Hay solamente 17 programas reconocidos en el estado de Baja California, de los cuales 4 son programas reconocidos, ¿no? Y ofertados por la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, tenemos 3 de estos programas ofertados pues, en la FEIRI y uno más, ¿no? Que está ofertado por el Campus Ensenada en Oceanografía Costera y sí es un programa de maestría que son los 4 programas reconocidos por el CONACYT para la UABC a nivel de competencia internacional. Entonces, hay un área de oportunidad importante. Los otros programas, ¿sí? Los otros 13 programas, pues son de instituciones como el COLEF, el CICESE, el Tecnológico, que están ahí repartidos en diferentes áreas y que creo que, dada nuestra ubicación geográfica, hay importantes retos, pero también oportunidades, dada la cercanía que tenemos con instituciones pues, de educación superior y actores claves en problemáticas. Y esto es una de las menciones especiales que realizo esta tarde,
porque es un área de oportunidad que encontraron los liderazgos, ¿no?, que construyeron pues estos programas de posgrado en el tiempo, que me antecedieron a la creación, a la evaluación y el reconocimiento actual, y hablo de directivos, de coordinadores de investigación y posgrado y coordinadores de programa, que todos ellos contribuyeron a esta parte en la facultad. Entonces, hoy en día son 4 programas, esperemos que se sumen más y que por supuesto podamos mantener estos 4 programas en el nivel de competencia internacional. Entonces, aquí hay que enfocarnos dentro de los criterios que marca el CONACYT. Quisiera hacer una pausa para decirles que en el modelo actual, ¿sí? En la calidad escolarizada, ¿no?, que es uno de los criterios que tiene el CONACYT para categorizar los programas de posgrado, nos solicitan, ¿sí?, 3 cuestiones, ¿no?, que están enmarcadas en estas famosas categorías, 3 de 5 que señalo, ¿no? Por ejemplo, la primera tiene que ver con la estructura e infraestructura del programa, ¿sí? En esta categoría creo muy importante el centrarse en el plan de estudios, el centrarse en el núcleo académico, ¿sí?, en las líneas de generación y en la infraestructura del programa. Remarco la parte que tiene que ver de cómo originamos planes de estudios, ¿sí? En nuestra experiencia se originaron planes de estudios que desde su nacimiento ya eran internacionales. Por ejemplo, los programas en estudios del desarrollo global se crearon bajo una alianza estratégica con UCLA, con Flaxo, ¿sí? Por mencionar también el caso pues, de la maestría y doctorado en ciencias económicas. También fue una alianza inicial con universidades como la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y conforme pasó el tiempo se fue nutriendo pues de otros mecanismos que han dado resultados, ¿no?, mecanismos de colaboración con otros actores, y que también sobre la marcha fuimos aprendiendo las direcciones, ¿no?, hacia dónde nos llevaba los análisis, ¿sí?, de la labor científica, la creación de comunidades científicas nacionales e internacionales, y en ese sentido el núcleo académico y sus líneas de fomento han sido muy claves. O sea, cuando creamos una comunidad altamente habilitada con estudios de posgrado, con integración en cuerpos académicos, se genera la atmósfera de producción conjunta y los beneficios mutuos, ¿sí? Con ellos se nutre también los programas de posgrado. Y hoy en día en la facultad tenemos 8 cuerpos académicos, y la misión es esa, ¿no?, la que los profesores tengan un cuerpo académico, y no por default, sino por afinidad de interés. Y esto ha ido provocando, ¿no?, que tanto el elevar los grados académicos de la planta, el desarrollar investigación conjunta y que sea transversal a los programas de posgrado y a las necesidades, por supuesto, del entorno, nos ha dado beneficios multiplicadores, porque con esa visión se han logrado tener resultados tanto para el programa en sus evaluaciones, tanto para el cuerpo académico también en sus evaluaciones, y para los profesores, que finalmente pues tenemos una serie de evaluaciones dentro del PRODEP, dentro del PREDEPA, ¿no?, en este programa de incentivos, y también dentro del reconocimiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, estos reconocimientos, ¿sí?, favorecen la habilitación del núcleo académico, favorecen la otra parte, ¿no?, que cita el modelo de evaluación PNPC, que es la parte que tiene que ver con la pertinencia del programa. Y en esa categoría, ¿no?, los criterios que cito es el enfoque, ¿no?, el nivel de enfoque que tiene el programa, si es inter, multi, ¿sí?, o transdisciplinario en su innovación del conocimiento, o en la forma en que
actúa con los sectores profesionales o actores profesionales, y algo muy importante, la colaboración con ellos y cómo podemos evidenciar esa colaboración. Miren, en este sentido, sí ligo mucho lo que tiene que ver con hacer comunidad, ¿no? Finalmente, la experiencia que hemos tenido en los programas es que nuestros estudiantes, que en algún momento fueron, y nuestros egresados, que también están teniendo reconocimiento como miembros del Sistema Nacional, con perfil PRODE, o como líderes, ¿no? En algún gobierno municipal, estatal, o en el gobierno federal, también tenemos, cómo es que ellos mismos apoyan esta parte de la pertinencia, ¿sí? Y ellos mismos son nuestros embajadores, un tanto por citar, ¿no? Cómo nos abren las puertas al momento de hacer alianzas y colaboración estratégica. Y ellos mismos también nos abren otros nuevos panoramas y nos renuevan la parte que tiene que ver con los nuevos retos, ¿no? De los egresados. Y ese es el sentido de la retroalimentación, ¿sí? Que viene pues en la otra categoría del modelo PNPC del CONACYT, que se refiere a la relevancia de los resultados, y ahí entra el tema de los egresados y entra también la evolución, la productividad y el cumplimiento de las recomendaciones. Y quisiera hacer ahí un énfasis, ¿no? Cuando hablamos de egresados, hablamos pues de un seguimiento, y ahí yo lo que me he percatado en este nuevo modelo y nuevos criterios es que se nos está solicitando precisamente el identificar, el destacar los premios, los reconocimientos de nuestros egresados, pero también se nos está solicitando el tener redes de colaboración con ellos, el tener diálogos, ¿sí? El hacerlos parte, ¿no? O que ellos nos hagan parte de sus acciones en esa famosa inserción laboral en la cual se envuelven, y que no solamente basta con decir el 90% de los egresados tiene una inserción laboral afín al área, sino que además siguen colaborando en productos de investigación, siguen colaborando en jurados, ¿no? De exámenes de grado, siguen colaborando, ¿sí? Con otros proyectos, ¿no? De investigación, o desde sus instituciones hay invitaciones, ¿no? A formar parte de otros comités, y se hace precisamente esa atmósfera muy interesante, yo diría, de beneficios y de regresar a las bases de una forma muy agradecida, y evitando, claro, la endogamia, porque hay que buscar también los equilibrios, invitando a otros colegas que para ellos son importantes, y hacer la red de redes en ese sentido. Entonces, se han logrado resultados, no les puedo mentir, ¿no? Nos han hecho en esta parte de recomendaciones también indicaciones muy, muy fabulosas, que nos han llevado a repensar, ¿no? A repensar en estos planes de mejora, en buscar innovar, ¿no? Ante los temas de pandemia, cómo colaborar con pares internacionales, cómo generar novedades que pudieran verse plasmadas como resultados, más allá de lo que decimos en los planes de estudio, que de por sí ya lleva un reto, buscar innovar, y por qué no, sí, actualizar planes de estudio que también hemos realizado, actualizar, modificar planes de estudio en la medida de lo necesario, y llevar a las bases estas retroalimentaciones. O sea, cuando nosotros recibimos un dictamen, lo compartimos, lo dialogamos, lo reflexionamos y tomamos para bien, ¿sí? Estas menciones, y las llevamos a cabo. Pero no nos detenemos en esta parte, sino continuamos con este proyecto, ¿sí? De internacionalización. Entonces, muy importante el dar énfasis en la vinculación con diferentes actores,
y contar con mecanismos de colaboración y de incidencia social, que esto último pues también es otra de las modificaciones del modelo de evaluación del CONACYT. Se escucha como muy fuerte, pero hay programas y profesores en particular que ya ustedes tendrán a bien identificar en los programas donde ustedes interactúan y aportan, cómo ellos mismos tienen ex ante vinculación, ¿sí? Cómo es que a veces pensamos que la vinculación solamente se da por convenios, que sí es un mecanismo, pero hay otra parte que es la gestión directa, ¿sí? Y donde puede haber cartas de intención o acciones, ¿no? Que no necesariamente tenemos que ya cruzar, ¿no? A otros países para poder considerarlo, ¿no? Como físicamente acciones de movilidad internacional, sino que ahora con estas dinámicas o nuevas normalidades podemos tener también otros mecanismos de vinculación y estos pueden ser reconocidos por los pares evaluadores del CONACYT. Entonces, es momento pues de seguir innovando, es momento también de darle apertura, como en la experiencia les puedo compartir que hemos dado apertura a canales de vinculación que han ido transitando desde productos de investigación hasta movilidades, ¿sí? Y colaboraciones que no se han terminado. Es una relación que se han mantenido y que nos ha llevado, ¿no? Y para ello voy a citar esta parte de las experiencias de estos programas de posgrado de la facultad, que estas experiencias han transitado y se han mantenido de forma muy duradera porque hemos tenido una importante comunicación. Hoy en día otras instituciones de educación superior también tienen necesidades, ¿no? De colaborar internacionalmente. Y esto pues se empuja desde las políticas de cada uno de sus países, pero también desde la reflexión colegiada y profesional de sus gremios, ¿no? En la atención a las problemáticas. Entonces se da esa atmósfera y lo que hemos visto es que coincidimos, ¿no? Hemos coincidido en el tiempo, en el cúmulo de intereses y hoy en día pues tenemos estos programas de maestría y doctorado en ciencias económicas como programas de doble grado, ¿sí? El doctorado en ciencias económicas tiene ese beneficio, ¿no? Para los estudiantes que cursan el programa y que son postulados a poder obtener un doble grado en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿sí? Recuerden la anécdota inicial, hoy en día esa colaboración no solamente fue de recepción de una o más estudiantes de doctorado, sino que se fue transitando hacia lo que hoy tenemos en esta colaboración, que es la obtención de doble grado. Claro, o sea, no fue de la noche a la mañana, sino que tuvieron a bien tener afinidad, comunicación, ¿sí? Liderazgos en cada una de las instituciones, las personalidades de la época, y que hoy en día pues podemos hablar de un programa que opera bajo esa modalidad. También el programa de maestría en ciencias económicas pues tiene el doble grado, con California State University, ¿sí? Aquí en Estados Unidos y que son nuestros vecinos, ¿no? Y que hemos tenido colaboración distinta también en el tiempo y que hoy se cristaliza a un beneficio tanto para el estudiante que puede obtener un grado en Estados Unidos y otro grado en México, como para la institución. Entonces, es esto, ¿no? En un tanto, con un esfuerzo ¿no? De poder sintetizar, ¿no? La experiencia que se tiene en esta consolidación. Y bueno, otro de los aspectos en este tercer punto de las experiencias, ¿no? Es cómo es que se ha cuidado la parte que tiene que ver con la habilitación de los profesores. Por ejemplo, hoy en día, dentro de los parámetros del CONACYT, se nos está solicitando tener el grado de doctor, ¿no? Para aquellos programas doctorales,
por supuesto, para el grado de maestría, al menos maestría, pero a nivel de competencia internacional tendríamos que hablar de nivel de doctorado, pero también del reconocimiento en el SNI, ¿sí? De un reconocimiento de al menos el 60% de los profesores miembros del núcleo. Además de esto, ¿sí? El que este grupo de profesores con reconocimiento, pues tenga que ser en el nivel 2 o 3 del SNI. 40% de ellos tiene que tener este reconocimiento. ¿Y cómo se logra? Pues muy difícilmente estamos hablando de esfuerzos individuales. Sabemos muy bien los que estamos inmersos en esta dinámica que es muy complejo el permanecer, ¿sí? En este nivel, el entrar y permanecer en el nivel de reconocimiento del SNI si actuamos solos, ¿no? Si producimos solos. No pudiéramos mantenernos, de verdad, no pudiéramos bajo el otro esquema de evaluación del SNI, que es también otra historia, mantenernos y evolucionar de forma positiva, ¿no? Hasta habilitarnos en el 2 y en el nivel 3. Entonces, también la universidad tiene sus números, ¿no? De cuántos profesores están en el nivel 2 y 3. Yo les digo que no son muchos, ¿no? Estos profesores que forman parte de este cuadro muy importante de la universidad y que en ese sentido, pues, aplaudir, ¿no? A los programas de posgrado que han podido consolidar, dado, ¿no? El esfuerzo y la estrategia de reconocimiento de sus profesores en estos niveles. Entonces, esa es una cuestión que hemos cuidado y también hemos estado aprendiendo, ¿no? De las evaluaciones y apoyándonos entre las generaciones de los que fueron nuestros profesores, de los que fuimos recién egresados, de los que fuimos profesores nuevos, de los que ya no somos tan nuevos, pero estamos en esta dinámica de aprenderles a nuestros profesores y de respetar, por supuesto, esa gran experiencia que tienen y colaborar con los recientes. Entonces, en esa cadena es que hemos encontrado beneficios mutuos y hemos desarrollado, reitero, productos que han logrado pues, ser reconocidos a través de estas evaluaciones a aspirantes al Sistema Nacional de Investigadores. También hemos cuidado mucho la parte que tiene que ver con la eficiencia terminal. Hoy en día, para que un programa se considere competencia internacional, pues tiene que mantener al menos el 70% de su éxito, ¿no? De ingreso, egreso, titulación. Hay aquí una cuestión que de verdad tenemos como responsabilidad los comités de selección. Tenemos que seleccionar, buscar, fortalecer nuestros instrumentos de examen, de entrevista y de examen en sus modalidades que ustedes consideren en sus programas. Los perfiles, la pertinencia, ¿no? de tales perfiles con las líneas y el objetivo general del programa, porque el éxito, ¿no? En el tránsito de los estudiantes que ingresan es precisamente esta parte de tener en equipo, ¿no? La decisión de quién ingresa y quién no ingresa al programa. Es una decisión compleja, pero es una decisión que si ustedes se acompañan con compañeros, ¿sí? Del programa y lo hacen más colectivo, pudieran tener una visión quizás más cercana a la pertinencia de por qué el aspirante es o el aspirante es el idóneo o la idónea. ¿Cómo podemos tener más aspirantes? Que es el otro reto ante una mayor oferta de programas. Pues generar difusión, ¿no? Generar en diferentes plataformas, como lo hace muy entusiastamente el doctor Armendáriz, ¿no? De fomentar estas convocatorias. Y nos ha ido bien en esta parte de tener mayores aspirantes y el ingreso de extranjeros a estos programas. Hemos llegado a tener no solamente de América, ¿no? Sino hemos tenido también, ya sea como estudiantes o como estudiantes visitantes, ¿sí? En nuestros programas de otras partes
del mundo. Y reitero, es un esfuerzo que se puede, ¿no?, ir modificando, traduciéndose, ¿no?, nuevas versiones cuando ya tienes una experiencia, luego la siguiente, y se nos escapan o se nos pueden escapar algunos detalles que una entrevista quizás no nos brinde muchos elementos, pero si cuidamos muy bien el proceso de selección, cuidamos muy bien el seguimiento a la trayectoria académica y hasta personal de los estudiantes, podemos asegurar una eficiencia terminal mayor al 70%. Sé que es un parámetro solamente, pero con esa vara nos miden bastante en el CONACYT, y con esa misma vara pues nos cuestionan si tenemos un 60% y habla mal del resultado del programa. Entonces sí, hemos estado de verdad con muchos esfuerzos colectivos por mantener, ¿sí?, en la medida de lo posible, no es que no tengamos bajas, sí tenemos bajas, pero en la medida de lo posible una trayectoria exitosa de nuestros estudiantes, egresados y titulados. Entonces, mencionar, ¿no?, como parte de ello la situación, mencionar también la serie de convenios que se tienen como los mencionados, insisto, ¿sí?, y que han sido pues de forma histórica, en un cúmulo de acciones que se han ido nutriendo y renovando a la par con nuestras instituciones de colaboración. También hemos generado direcciones de tesis, también invitaciones a los exámenes, tanto en el marco de los coloquios, en el marco de las codirecciones, que pues eran muy poco reconocidas en aquellos momentos, pero iniciábamos con la integración en comités, la movilidad, los proyectos de investigación y otras colaboraciones que hemos tenido, tanto de impacto social como de impacto económico. Y hablo pues de los egresados, y hablo también de la labor que entusiastamente desarrollan los profesores a nivel de cuerpo académico, a nivel pues también de miembros del NAP. Entonces, en esa perspectiva, sí citarles pues que han sido 6 décadas de la facultad, ¿sí? También importantes tiempos, ¿sí?, de los programas de posgrado de la facultad reconocidos como por su nivel de consolidación en competencia internacional, y que precisamente estos primeros programas de ciencias económicas que fueron reconocidos como los primeros de la universidad, pues destaca la parte de la consolidación misma de los programas. Hoy en día tienen 25 años de fundación, y en el caso del doctorado en estudios del desarrollo global, pues su reconocimiento fue en el 2018, y hoy estamos en evaluación, o sea, hay que mantenerlos con tales criterios, pero sobre todo, insisto, y con esto busco concluir, la cultura de la internacionalización. Si no vemos los beneficios desde el nivel de estudiante-profesor, coordinación, difícilmente las políticas que se fomenten a través de la universidad pues van a fluir. Tendríamos que ver esos beneficios, también ser muy creativos, ¿no?, porque hay que entender también las lógicas y organización de otras instituciones. En ese modelo interactivo de escuchar, de ver las demandas de los gremios profesionales, que también hay experiencia al respecto de vinculación, escuchar y ver qué podemos tener como agenda concreta, reitero, en el entendido del diálogo, en el entendido también de aprender de los cambios, porque tanto nuestros pares académicos a nivel internacional como las otras instituciones, pues también buscan beneficios. Nosotros también buscamos el beneficio de la internacionalización, y ante ello, pues es el diálogo, esa en una segunda instancia después de la cultura de la internacionalización. Y algo bien importante que hemos estado, ¿no?, personalmente aprendiendo, la gestión de la internacionalización. Lleva su
su compromiso fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Lleva también su retroalimentación, pero sobre todo el mantener una agenda, ¿sí? En todos los niveles, ¿sí? Es muy, muy interesante y sobre todo de bastante compromiso en las coordinaciones. Eh, Termino diciendo pues que hay que fomentar estos procesos, ¿no? De forma continua, entendiendo pues que es un proceso que debemos de buscar flexibilizar, evitar el incesto, ¿no? Y la endogamia académica, fomentar la creatividad, ¿sí? Que nos da la tecnología, que nos da también la necesidad que tienen otros pares internacionales por hacer colaboración, aprovechar las afinidades en los campos profesionales y sobre todo el poder, ¿no? Brindar resultados a beneficio de nuestros estudiantes. Creo que esa es la mejor experiencia cuando vemos estudiantes que se benefician, ¿no? De estas interacciones que nos da tanto la evaluación, pero también el sentido de la internacionalización. Yo les agradezco el espacio nuevamente, les agradezco este diálogo que ha sido pues en tres momentos y bueno, estoy a sus órdenes y muy atenta a sus comentarios o dudas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su plática, muy, muy interesante. Ahorita aquí, no sé si a alguno de los presentes les gustaría hacer algún comentario, alguna... voy a leer algunas de las preguntas que han surgido aquí en redes sociales. Y una de ellas, la primera es, ¿qué criterios y o procesos se han utilizado para generar los vínculos con otras instituciones internacionales? El caso de UCLA, Universidad Castilla-La Mancha, etcétera. Sí, muchas gracias. Muy, muy importante la pregunta. Agradezco a quien la realizó. Y bueno, en qué criterios y procesos, miren, hay afinidades, como lo he mencionado, hay embajadores y esos embajadores son desde profesores y los propios estudiantes, que dadas esas afinidades o esos encuentros con profesores de UCLA o profesores de Castilla-La Mancha, que, que ya ellos tienen sus anécdotas de cómo se encontraron, pero coincidieron, ¿no? Coincidieron en tiempo y espacio y hablaron de proyectos, ¿no? Del proyecto de generar vinculación, de proyecto de por qué no lograr desde eventos conjuntos, ¿no? Del proyecto de recibir, ¿no? Y enviar profesores, ¿no? Y estudiantes, del proyecto de por qué no lograr un doble grado. Entonces, es un tema de voluntades, es un tema, por supuesto, de la idoneidad para el programa. No olvidarnos que no es una agenda propia ni del coordinador ni del profesor, sino son coincidencias en tiempo y espacio, pero que son coincidencias que tenemos que tener que identificar como estratégicas. O sea, hay que generar dentro de cada uno de los programas una agenda de alianzas estratégicas y cómo llegar a cristalizarlas y a formalizarlas. Esta, en breve, ¿no? Fue uno de los criterios y uno de los procesos, y hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Para estar en el tiempo y espacio, pues hay que llegar en ese momento. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que surge es, ¿podría dar mayor detalle de la manera en que se da el seguimiento a los egresados? Sí, claro, por supuesto. Otra de las grandes preguntas, miren, va desde, ¿no? Desde la generación de instrumentos, como es a través de la encuesta de seguimiento de egresados, ¿sí? Que propiamente cada uno de los programas, pues tenemos una encuesta ad hoc a la orientación, porque, por ejemplo, si tenemos un programa de orientación profesional, como es la maestría en evaluación, pues el seguimiento de egresados es interesante en el tema de dónde están laborando, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, un despacho de evaluación, en qué área,
¿sí? Y cómo es que ellos han tenido posiblemente un reconocimiento tanto por los grados de certificación que tienen. Entonces hay que tener un instrumento ad hoc que es muy distinto al caso pues de los programas de investigación, que ahí pues es relevante ver, ¿no?, los reconocimientos en el SNI, los reconocimientos a la labor social, ¿no?, que también en la anterior es interesante, también los reconocimientos que tienen en sus instituciones o por otros tipos de instancias como la Academia Mexicana de Ciencias o su participación en otros entes internacionales. También aquí tendríamos que hablar de forma entera, ¿no?, tanto de orientación profesional como de investigación, la parte de la formación de los recursos humanos, que esto pues es parte del seguimiento de egresados. Entonces, una cuestión es el tema del instrumento y su aplicación a un padrón de egresados, ¿no?, que hay que tener, ¿no?, en detalle, ¿sí?, actualizar esa base de datos para seguir en comunicación con ellos y sobre todo generar un espacio de sugerencias, ¿no? ¿Qué demandan nuestros egresados? ¿Qué esperan de la institución? ¿Qué esperan del programa? Y ahí es donde nosotros encontramos oportunidades en cuanto a seminarios, en cuanto a webinar, ¿no?, en cuanto inclusive a presentaciones de libro, etcétera. Entonces damos otro tipo de seguimiento, damos otro tipo de contacto, ¿sí? E inclusive, reitero, muchos de ellos pues nos han visitado, han dado pláticas y han recibido, ¿no?, a otros estudiantes. Entonces son diferentes mecanismos de seguimiento. De seguimiento de egresados es un tema muy, muy complicado, pero creo que pues lo han llevado muy bien y muchas gracias por compartir esas experiencias. Viene otra pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los requisitos más difíciles de cumplir o más difíciles de cumplir para lograr la competencia? Para lograr la competencia internacional. Sí, efectivamente, otra muy buena pregunta. Sí, creo que a pesar de que muchos de los programas de posgrado del país, el modelo de evaluación del PNPC es muy sistemático. Por ejemplo, si los programas ya nacen siendo internacionales, no podemos irnos lógicamente a apostar por una evaluación en el nivel de competencia internacional, porque los que hemos estado en esos niveles de evaluación, podemos notar que los criterios, ¿no?, no están siendo coherentes. Por ejemplo, para apostarle, ¿no?, a la evaluación, primero hay que llegar como reciente creación. Ahí no importa si no tenemos egresados, pero en desarrollo sí hay que tener egresados. Consolidados hay que tener alianzas. Aunque las alianzas las hayamos tenido desde el principio, sí importan, pero no para el nivel de competencia internacional. Entonces, esa es la parte evolutiva que hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? No un tanto por soberbia, sino un tanto para visualizar que es un proyecto de mediano y largo plazo, porque en cada una de las evaluaciones puede ser que se tenga 3 años, ¿no?, de reconocimiento, 3 años de oportunidad para seguir construyendo vínculos de colaboración internacional. Entonces, no pensar que vamos a llegar de entrada a nivel de competencia internacional, sino que es precisamente un esfuerzo paulatino. Y no es una crítica negativa al modelo PNPC, lo entendemos de esta manera, ¿no? No podemos tener reiteradamente un reconocimiento internacional si no hay un sentido del resultado del programa. Si no tenemos egresados, ¿sí?, ¿cómo podemos decir que hay resultados palpables, ¿no? Nuestros egresados son lo principal. Y bueno, en ese sentido es que puede ser un desafío ¿no?, el tener precisamente una agenda bien actualizada donde están nuestros egresados, porque cada vez son más
¿sí? Y algunos de ellos pues cambian, ¿no? Recurrentemente de números telefónicos, de correos. Los invitamos a retroalimentar cuando hemos actualizado, modificado los planes de estudio. Algunos sí están muy en contacto, otros por ahí, ¿no? Los buscamos en redes sociales. Hemos tenido esa estrategia de buscarlos en Instagram, de buscarlos en Facebook. Y bueno, precisamente a nivel de competencia internacional, quizás es un tema sobre la mesa el que mencionaba, la habilitación del núcleo académico, ¿sí? El obtener el nivel de reconocimiento 2 y 3 no es fácil, ¿sí? No es nada fácil. Y en la universidad tenemos personas tan valiosas, pero a la par un deseo pues por transitar y que reitero, al ser evaluados por pares nacionales, no es tan sencillo llegar a esta parte y por lo tanto podemos quedarnos con los programas en el camino. Hoy en día es esa parte del parámetro firme que tiene el modelo NPC y pues la otra modalidad que se ha ido flexibilizando en este año es precisamente la de los impactos que tienen los programas en los sectores como se les ha denominado en la convocatoria reciente, sociales. Es decir, quizás el tema de ver, ¿no?, la otra parte de los resultados del programa. ¿Qué colaboración se tiene? ¿Sí? Si bien quizás no tenga el 40% de SNIS, ¿sí? 2 y 3, lo cierto es que hay una colaboración. Entonces, este año tenemos esa entrevista, ¿no?, de cómo vamos a ser evaluados, y creo que es una parte muy importante del modelo en esta última versión. El ver el impacto de los programas y no solamente centrarse en el núcleo académico y los números, que sí es cierto y que es importante y es una lógica que se ha debatido en los foros nacionales y que cumplimos afortunadamente, pero creo que detrás de esto de la responsabilidad social está el impacto de los programas. Y esto se ha tomado mucho en cuenta en la nueva convocatoria del PNPC. Nosotros estamos ahí en la modalidad de el impacto, ¿no?, en los programas estratégicos nacionales, en los PRONACES. Y se tuvo que demostrar, ¿no?, a través de evidencia de cómo es que atendemos estas problemáticas nacionales ya identificadas con comprobables, ¿no? Desde productos, desde el artículo, el capítulo, la memoria en congreso, desde proyectos, el financiamiento, el tesis, alineadas a los grandes problemas nacionales. Entonces, sí, se está haciendo un cruce muy interesante que para nivel de competencia internacional se está haciendo más fornido, ¿no?, en la parte de los impactos, y eso lo veo muy bien. Muchas gracias, doctora. Dando seguimiento a la plática, sobre todo a la segunda pregunta de los egresados y a la parte de los requisitos, voy a pasar la pregunta que hace Erika Ruiz y que comenta y lograr alcanzar ese porcentaje de eficiencia terminal del 70%. Y aquí voy a mezclar una pregunta que yo también tenía, si nos pudiera hablar un poquito más, aunque ya lo hizo, de cuál es el beneficio que tiene para los estudiantes el participar en un programa de posgrado con acreditación internacional. Bueno, nosotros, sí, como personas, como individuos, actuamos racionalmente. Tenemos una actuación motivada por incentivos. Todos lo hacemos. Y es una pregunta también muy, muy interesante de cómo hacemos que fluya en la trayectoria de manera exitosa un estudiante desde su ingreso hacia la titulación. Es con el tema de seguimiento, ¿no?, y la generación de incentivos. Eso es clave. O sea, hemos tenido generaciones del 100% de titulados, hemos tenido generaciones también con el 70%,
y en promedios andamos en 88, 90, ¿no? De acuerdo al programa, claro está. Estudiantes de tiempo completo, tenemos estudiantes de tiempo parcial, o sea, una combinación muy interesante. Y lo que veo en común es la serie de incentivos. Un incentivo es, ¿no? El tema de que ingresas a un programa reconocido a nivel nacional, con el apoyo de una beca de manutención, ¿sí? Y que lógicamente desde que asumes el compromiso, ¿no? Como estudiante, que ya se estipula en reglamento de becas, pues hay una condición al momento de recibir un apoyo monetario. Un apoyo monetario es un incentivo, pero también la serie de compromisos. O sea, hay que ser muy claros en este sentido de la serie de compromisos que se tienen en el programa y con la institución y ante el CONACYT. Que tu decisión de desertar no solamente es una decisión propia, sino que tiene impactos muy importantes al interior del programa. Otra parte del seguimiento a los estudiantes es las diferentes etapas que puede haber en el sentido socioemocional, ¿sí? Hay un acercamiento con los estudiantes, hay un seguimiento y un apoyo cercano, ¿no? A ciertas situaciones que pueden ellos tener, ¿sí? Pues ese es otro de los retos en las coordinaciones. No solamente es el funcionamiento del programa tal cual, sino es en el entendido de qué es lo que lleva a los estudiantes, ¿no? De hecho, a llegar a una ciudad diferente, a un país diferente, el atender procesos migratorios, el atender también la llegada a un programa, a un país con quizás diferente idioma, como ha sucedido. Y ese acompañamiento así tan cercano es lo que nos ha dado pues también resultados positivos. Y bueno, dentro del seguimiento pues está en términos académicos el acompañamiento del director tutor, ¿sí? El acompañamiento que hace desde que se designa el primer semestre, en la presentación de coloquios de avances, que eso es un acto muy positivo, ¿sí? De seguimiento a la titulación y que no hay que dejar de lado, es una experiencia bastante positiva porque se da la retroalimentación, se da la atención al estudiante en su investigación y el proceso de la misma, y al tiempo pues nos marcan los momentos en los cuales debe encontrarse el estudiante, ¿no? No esperarnos al final cuando ya es vital el tema de la titulación, y ante ello pues también sabemos que la normatividad universitaria pues tiene sus indicaciones, ¿no? La titulación, los 6 meses, el CONACYT los 12 meses para conciliar la eficiencia, y esto lo hacemos saber a los estudiantes desde su ingreso. La posibilidad que ellos tienen de obtener un grado en tiempo y forma, obteniendo beneficios sí individuales, pero todo el apoyo de la estructura del programa y de la unidad académica para poder obtener ese resultado en tiempo y forma, que es la titulación. Yo creo que esa es la parte donde la misma racionalidad del estudiante encuentra esa luz, donde dice, pues si todo está bajo esas condiciones, lo que me queda es ser comprometido y asumir lo que tengo que, ¿no? Responder como parte de cada una de las etapas. Y esa es la parte clara, ¿no? Y que no escondemos ni atribuimos nada al tema, pues, de que ¿no? En la falta de seguimiento, pues, se dan casos de baja por falta de comunicación. Yo creo que también esa es la clave transversal de todo este seguimiento. Muchas gracias, doctora. Ya por último nos preguntan que cuál es el peso que se le da a la infraestructura del posgrado dentro de la universidad en este proceso de acreditación. ¿Cuál es el peso que se le da a la infraestructura? Miren, nosotros, comunidad académica, hemos estado creando infraestructura física en estos 60 años. Los que conocen el campus Tijuana
pueden ver las viejas instalaciones de la facultad, que es una de las facultades pioneras en el campus por su origen, pero hemos ido transitando a apostar por mayores espacios porque precisamente las necesidades de licenciatura y posgrado así lo han ameritado, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver con los acervos, o sea, la infraestructura educativa, académica, es muy importante. Hoy en día el modelo también de evaluación del CONACYT nos pide crear ese tipo de infraestructura al alcance de estudiantes y egresados. Una cuestión es retroalimentar con biblioteca, ¿no? La serie de bases de datos, otros acervos bibliográficos buenos y pertinentes para los estudiantes del programa. Y también, bueno, dentro de estas cuestiones, ¿no? De materiales, el generar, ¿sí? Un repositorio digital al alcance también de los estudiantes. Entonces, hoy en día, también el modelo de PNPC del CONACYT solicita que tengamos infraestructura ad hoc, ¿no? Idónea para personas con discapacidades físicas, ¿sí? Y esto lo hemos estado documentando y creo que es otra de las cuestiones claves del nuevo modelo de evaluación del CONACYT en el tema de la infraestructura. Y dentro, pues, de los parámetros que nos pide el modelo, hablar, pues, dentro de la infraestructura física, el tener equipamiento, el que los profesores también tengan su espacio, ¿no? Pues, para desarrollar su trabajo de forma pertinente, ¿sí? Y segura. Y dentro de lo que es el modelo, pues, es uno de los criterios, ¿no? Que abona, no por no tener los espacios que nosotros pensamos que no son pertinentes. La verdad es que cuando uno va a otras universidades se topa con comparativas, ¿no? Y dices, bueno, estamos la verdad muy bien en la UABC. Es uno de los parámetros que evalúa el CONACYT. No por ello no vamos a generar la internacionalización, sino que hay que diagnosticar, ¿no? Cuál es la infraestructura que tenemos, hay que ver, ¿no? Qué es lo que nos hace falta en esta parte, hay que buscar también generar recursos que puedan ser públicos como los repositorios. Y una de las experiencias, nada más para cerrar esta parte de la respuesta, por el tema del tiempo y el tiempo de ustedes, es precisamente la de generar repositorios, ¿no? Nosotros en las páginas web de los programas estamos haciendo repositorio de las tesis o trabajos terminales. Ustedes pueden ingresar a la página, por ejemplo, el doctorado en Ciencias Económicas y tenemos un repositorio de tesis y de esa manera podemos ir transitando a generar mayor infraestructura académica, educativa. Y en la infraestructura física, pues sí, ahí pues estamos con los temas de los recursos y generar gestión interna, ¿no? Para ello. Pues muchas gracias por toda su valiosa experiencia, por la plática, doctora. De verdad que es muy enriquecedor. Casi hasta nos dan ganas de empezar con todo este proceso. Sabemos que es un proceso muy complicado. También, como lo decía, es parte del proceso natural de la evolución de los programas educativos, de los programas de posgrado. Entonces, pues la verdad es que orgullosos de que la universidad ofrezca estas alternativas y pues qué mejor que con ejercicios como este pues se puedan compartir y podamos conocer de primera mano todo lo que conlleva, pero también toda la satisfacción. No sé si gusta algún comentario para cerrar la plática, doctora. No, agradecer de antemano esta apertura, ¿no? La idea de crear un seminario virtual, el agradecer también a quienes permanecieron escuchando estas experiencias, este diálogo y bueno, a invitarles a seguir construyendo, ¿no? A seguir viendo oportunidades
y también experiencias de cambio en la internacionalización, el continuar con los proyectos, el hacer comunidad, ¿sí? El ver proyecto de la facultad, del programa o de los programas, el dar seguimiento y el compromiso real, finalmente no es un mérito propio, sino es un mérito de muchos. Y creo que eso se vuelve tan valioso y es el mayor intangible que puede tener una unidad académica cuando se da un compromiso tal y el mayor, la mayor valía, ¿no?, que tiene finalmente la universidad cuando su comunidad se crea sinergias y ve esta parte como un reto importante y de grandes beneficios. Así que yo les agradezco, reitero, el espacio y con mucho gusto seguimos en comunicación para seguir dialogando más adelante. De este espacio, de estas pláticas. Los invitamos a seguir pendientes de las próximas pláticas que estaremos teniendo dentro de este seminario. Les deseamos que tengan una muy buena tarde a todos. Gracias, Buenas doctora. tardes. Igualmente, doctora. Hasta luego. Hasta luego.